Vamos al baño y es como nuestro. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com, porque la verdad es de todos. 11 de la mañana, 1 minuto, hora de actualizar las noticias de Colombia y el mundo en Blue Radio. Mucha atención porque el presidente Gustavo Petro anunció a través de X que el presupuesto para este año tendrá un nuevo recorte por 16 billones de pesos. Sin embargo, no dijo cuándo, ni cuánto, ni mucho menos de dónde se harán estos recortes. Laura Olarte. Felipe, Petro aseguró que este recorte responde a una situación estructural del déficit y al peso del endeudamiento, asegurando que los recortes no han sido suficientes para contrarrestar los efectos negativos de la política económica y fiscal heredada. Este anuncio lo da por medio de la red social X, que el presupuesto para el 2026 tendrá un nuevo recorte por 16 billones de pesos. El mandatario confirmó que este será el tercer reajuste fiscal realizado durante su administración en medio de las presiones sobre las finanzas públicas. Según explicó, el gobierno ya había aplicado 2 recortes previos, uno por 12 billones de pesos y el otro por 16 billones de pesos. Con el nuevo ajuste anunciado, el monto total de los recortes asciende a 44 billones de pesos corrientes. Petro reconoció que esos recursos pudieron haberse destinado a programas en beneficio de la población, pero sostuvo que las condiciones fiscales obligaron a tomar estas decisiones, Felipe. Laura, y el presidente también, o más bien el exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes, contradijo al presidente Gustavo Petro y reveló un chat en el que hablaron sobre la exportación de carbón a Israel. Según Reyes, fue el propio presidente el que avaló que la prohibición de exportación no aplicara a contratos vigentes para no tener problemas jurídicos. Laura. Felipe, este pronunciamiento por parte del exdirector de la DIAN se da luego de que el mandatario lo señalara públicamente de desinformar sobre decisiones adoptadas durante su gobierno. En el mensaje que acompaña la imagen, el exdirector Reyes le dice al presidente que, abro comillas, un economista debe decir siempre la verdad, cierro comillas, y le pide dejar de difundir falsedades sobre su gestión. En ese mismo texto aseguró que Petro fue quien ordenó que continuara la firma de contratos de exportación de carbono hacia Israel, pese al anuncio de un decreto que buscaba prohibir ese comercio en medio del conflicto en Gaza. En chat de Reyes y el presidente Gustavo Petro muestra que el entonces director de la DIAN le consulta al presidente si el decreto de prohibición debía aplicarse únicamente a contratos posteriores a su publicación y no a los contratos vigentes o firmados antes del 30 de abril, como inicialmente se había planteado desde el gobierno. ¿Es así? Así lo pregunta el exdirector de la DIAN, a lo que el presidente le respondió, abro comillas, así es, lo otro condena jurídicamente el decreto, debe ser a la fecha de su expedición, cierro comillas, lo que significa que Petro habría avalado que la restricción no tuviera efectos retroactivos, permitiendo que los contratos ya existentes continuaran ejecutándose sin exponerse a demandas o sanciones legales, Felipe. Laura, gracias. 11 de la mañana, 4 minutos, y la policía entregó un balance sobre la lucha contra el microtráfico en las principales ciudades del país. Hasta el momento las autoridades han incautado más de 4 toneladas en solo el mes de enero. Sofía Vargas. Felipe, pues según las autoridades, durante enero se realizaron 289 allanamientos y se identificaron 103 puntos donde se vendía droga de manera ilegal. En total fueron más de 4.200 capturadas, la mayoría sorprendidas en el momento de cometer el delito y otras fueron detenidas por orden de un juez, lo que permitió afectar directamente las redes que operan en las ciudades. Bogotá encabezó la lista de ciudades con mayor número de capturados, con 341 personas detenidas, seguida por Cartagena y Bucaramanga. Además, el área metropolitana del Valle de Aburrá y de Pereira muestra que el microtráfico sigue siendo un problema que afecta a muchas comunidades. Sofía, gracias. 11 de la mañana, 5 minutos, y fue condenado a 48 meses de cárcel el cirujano Gabriel Agamés Moreno, quien le habría causado la muerte a una mujer en medio de una cirugía plástica realizada en Barrancabermeja. Alex Salamanca. Felipe, este hombre es médico general señalado de realizar esta cirugía estética invasiva sin contar con la especialidad requerida, procedimiento que terminó causándole la muerte a esta mujer de 32 años en Barrancabermeja. De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía, el hombre realizó la cirugía estética en abdomen, espalda y glúteos a la paciente, y tras la cirugía la mujer presentó un grave deterioro de salud. Al practicar una cirugía estética sin tener la idoneidad requerida, teniendo que no era especialista como cirujano estético, actuando irresponsablemente, generando la muerte a la víctima. Asimismo, se probará en este juicio oral que la intervención médica estética se le practicó a la paciente el día 28 de febrero del 2020 en un centro médico privado dirigido por el médico Gabriel Agamés Moreno.
Fue condenado a 48 meses de prisión por el delito de homicidio culposo, además del pago de 42 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilidad para ejercer la medicina durante 60 meses, es decir, 5 años, Felipe. Alex, gracias. Y 3.000 niños y niñas de Medellín tendrán entrada libre al partido que jugará Lionel Messi con el Inter de Miami ante Atlético Nacional este fin de semana. Lo anunció el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez. Danilo Arias. Sí, Felipe, y es que de acuerdo con información entregada por el mandatario local, en una de las tribunas del máximo escenario deportivo de los antioqueños se ubicarán, como usted lo indicaba, 3.000 niños y niñas de diferentes escuelas de fútbol que tendrán ingreso totalmente gratis al que ha sido denominado el partido de la historia. Estas jóvenes promesas del balompié antioqueño tendrán el privilegio de ver en acción al campeón del mundo que se jugó en Qatar en el año 2022 gracias al trabajo articulado del distrito y las escuelas populares del deporte y desarrollo deportivo del INDER. Además, el alcalde Federico Gutiérrez indicó que la ciudad está preparada para recibir este evento de gran magnitud que posiciona pues a la ciudad como precursora de eventos de talla mundial y que tendrá una derrama esperada de $6 millones. Estamos hablando que más del 60% de las personas que compraron boleta para el partido vienen de otras ciudades o vienen del exterior. Esto dejará a la ciudad una derrama económica cercana a los $6 millones en hotelería, en lo que gana el taxista, en lo que gana la gente con venta en la calle. La expectativa sobre el partido de la historia no solo se centra en Messi, también hay mucha emoción en los amantes del fútbol por la llegada de otros grandes futbolistas como el uruguayo Luis Suárez, Rodrigo de Paul, Javier Mascherano y posiblemente David Beckham, uno de los propietarios del equipo estadounidense. Partido que se desarrollará desde las 5:30 de la tarde en el estadio Atanasio Girardot, Felipe. Danilo, gracias. Mucha atención porque renunció el director de la cárcel de Neiva, Rivera, Edgar Enrique Rodríguez, luego de un ataque terrorista en el que fue asesinado su hijo Misael, de 11 años. Él es el subdirector de la cárcel. Julio Díaz. 9 días después de haber asumido el cargo como director de la cárcel judicial de Neiva, ubicada en jurisdicción del municipio de Rivera Huila, Edgar Enrique Rodríguez sufrió un atentado en el sur de la ciudad, donde perdió a su hijo Ismael Rodríguez, de 11 años de edad, luego del ataque criminal perpetrado por hombres armados el pasado 13 de enero, donde también falleció el subdirector del penal, Renato Solano Osorio. El director del centro penitenciario, Edgar Enrique Rodríguez, tomó la decisión de renunciar a su cargo, al parecer de manera irrevocable. Recordemos que en ese mismo atentado el director del centro de reclusión y el conductor del vehículo en el que se movilizaban resultaron ilesos, mientras que las autoridades avanzan en las investigaciones para poder identificar a los responsables de este hecho que conmocionó a la ciudad. Asimismo, se mantiene vigente una recompensa de hasta 50 millones de pesos que ofreció la gobernación del Huila y la alcaldía de Neiva para quien brinde información oportuna sobre el paradero de los sicarios. Julio, gracias. Y en deportes, actividad colombiana en la Premier League. Gerson Mosquera está jugando con su equipo en la nueva jornada del fútbol inglés. Gerardo Soja. Hoy la atención en la Premier League está puesta en el defensor colombiano Gerson Mosquera. El zaguero del Wolverhampton está en este momento enfrentando al Bournemouth. El partido se juega con un marcador parcial de 1-0 a favor del Bournemouth y acaba de empezar el segundo tiempo. Este partido se inscribe en la Premier League. Mosquera ha tenido participación constante en la temporada y ya suma 14 partidos disputados en el campeonato inglés. En lo disciplinario, el defensor colombiano también acumula 8 tarjetas amarillas. No ha sido un buen momento colectivo para el equipo, que atraviesa una mala racha y se ubica en el último puesto de la tabla de clasificación. Pero Mosquera sigue sumando minutos en el fútbol inglés. Gerardo, gracias. 11 de la mañana, 10 minutos. Ampliación de estas y otras noticias en blurradio.com. Ya viene Ricardo Soler y el programa favorito de los amantes de la velocidad y la potencia en autos y motos. Blue Radio. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Buenos días, oyentes. Con ganas iniciamos